Buenas tardes. No les digo noches porque pues está muy de luz, así que. ¿Cómo están? Como que le querían seguir de vacaciones, ¿verdad? No se preocupe, vamos a acabar ya el trimestre y luego vamos a tener un receso y vamos al siguiente trimestre. Ok, vamos a continuar con nuestros fundamentos de la doctrina de Cristo. Ya hemos visto lo que es el primer fundamento, la palabra de Dios. El segundo fundamento es el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Así póngale. Segundo fundamento, el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Y comenzamos con una pregunta. ¿Por qué debemos arrepentirnos de las obras muertas? ¿Por qué debemos arrepentirnos de las obras muertas? ¿Listos? Y contestamos. En primer lugar, se les llama obras muertas a todas aquellas prácticas que el hombre realiza creyendo que por ellas va a alcanzar su salvación. Pregunto, ¿en eso debemos de confiar? No, porque no es por obras la salvación, ¿verdad? ¿Cuántos están convencidos que no es por obras su salvación? Por eso nos debemos arrepentir de las obras muertas. Debemos arrepentirnos de cualquier esfuerzo humano nuestro. Usted no puede llegar a pensar, ay, es que soy tan bueno que por eso me merezco el cielo. ¿No? Vamos a poner un punto primero. ¿Por qué debemos arrepentirnos de las obras muertas? Estas ya son contestaciones y pusimos ahí una nota muy importante de lo que son las obras muertas, pero ahora contestamos. Porque debemos dejar de confiar en nuestros propios esfuerzos. ¿Qué debemos de hacer? Hay muchos que piensan que para acercarse a Dios, piensan que lo van a hacer por sus propios esfuerzos. Déjeme decirle una cosa, si usted pretende acercarse a Dios por sus propios esfuerzos, lo único que va a pasar es que se va a decepcionar, se va a frustrar y se va a ver imposibilitado de un cambio en su vida, porque así no es. Por eso hay muchas personas, mis hermanos, que se esfuerzan, intentan una vez, intentan otra vez y siguen igual, no experimentan cambio alguno en su vida. ¿Y saben cuál es la razón de eso? Es que estas personas siguen confiando en sus esfuerzos humanos. Usted tiene que dejar de confiar en sus esfuerzos humanos y usted tiene que poner toda su confianza en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Amén. Esa es la única manera en que puede haber cambio en nosotros. Mientras sigamos confiando en nuestros propios esfuerzos, nos vamos a frustrar. Hay personas que piensan que por hacer algún bien, por ello tienen derecho a su salvación. Un día oí a una mujer artista que seguramente muchos la conocen. ¿Cuántos han oído de Irma Serrano? Bueno, esa mujer, que ya está muy grande, un día la entrevistaron y ella dijo que como ella mandaba camiones repletos, hubo una ocasión que hubo muchos problemas en Chiapas por inundaciones, y ella decía que mandaba camiones repletos de dinero a los necesitados, y que por tal razón ella tenía segura el cielo. No importa que llevara su vida como la llevaba. Y eso no es correcto, eso no es verdad. La única manera, mis hermanos, en que usted y yo podemos estar en el cielo, dice la Biblia muy claro, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Solamente por medio de Cristo. Por eso tenemos que arrepentirnos de las obras muertas.
No existe nada que el hombre le pueda ofrecer a Dios y que le sea aceptado como justicia por sus pecados. No existe nada. ¿Lo repito? No existe nada que el hombre le pueda ofrecer a Dios. No existe nada que el hombre le pueda ofrecer a Dios que le sea aceptado como justicia por sus pecados. Lo único que satisfizo la justicia de Dios, lo único que satisfizo la justicia de Dios fue el sacrificio completo y perfecto de Jesús. Amén. Vamos a ver unos textos para confirmar eso, nada más. Hechos 4:12, por ejemplo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice, y en ningún otro hay salvación. ¿En quién? Es que yo creo en Walter Mercado. Un día un señor, un taxista por allá en Vallarta, hace como un año, que fuimos mi esposa y yo, tomamos un taxi de la central al hotel donde íbamos. Y nos iba platicando el señor, no, es que allá en aquel cerro hay una hierbera, pero buenísima, se la recomiendo. No. Por esa mujer puedes llegar al cielo. Ah, caray. Entonces me dio un poco de risa y le dije, yo sabía que el único por el cual yo puedo llegar al cielo se llama Jesucristo. No existe otra persona por el cual uno pueda llegar al cielo. No lo hay. Y le empecé a compartir la palabra de Dios, aunque el Señor estaba aferrado que esta mujer, ¿no? Pero bueno. Otro texto. En Primera de Juan 2:2, mire lo que dice. Primera de Juan 2:2. ¿Lo tienen? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí hay una palabra que para muchos nos es difícil. ¿Cuál palabra sería? Él es la propiciación. ¿Por qué significa propiciación por nuestros pecados? Ustedes en trimestres más adelante van a aprender doctrinas de su salvación que son muy importantes conocerlas. A veces uno como cristiano, yo digo soy cristiano, tengo la salvación en Cristo y no conozco cuáles son mis doctrinas de mi salvación. Y esta es una de ellas, precisamente la propiciación. Nada más así en una manera rápida, cuando dice Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿qué significa? Propiciación, uno de sus significados quiere decir el sacrificio perfecto que cubrió la justicia de Dios. Hay mucho que aprender de esta palabra, de esta doctrina, pero ese es uno de sus significados. Entonces, Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados que aplacó la justicia de Dios hacia nosotros. Si ustedes piensan, si ustedes creen que Dios no castigó nuestros pecados, estamos equivocados. Porque toda la ira de Dios, ¿cuántos sabían que toda la ira de Dios estaba en la cruz? ¿Lo sabían? La ira de Dios estuvo manifiesta ahí en la cruz sobre la vida de Jesús. Pero gracias a Él fuimos librados de esa ira. Amén. Así que ahí está otra vez, solamente Cristo pudo ser esa propiciación, nadie más puede ser eso. Imposible. ¿Sí? Así que por eso, mis hermanos, necesitamos entender muy bien que el arrepentimiento primero que tenemos que tener nosotros es el arrepentimiento de las obras muertas. Pues se llaman obras muertas, porque toda obra que el hombre haga es una obra muerta delante de los ojos de Dios. La mayoría de nosotros venimos de una religión tradicional. A ver, ¿cuántos vienen de la religión tradicional? La verdad. ¿Sí o no? A mí me enseñaban, tú ve a misa y con eso ya la libraste. ¿Sí o no? Imagínense un día era 12 de diciembre y uno iba a misa, ¿cómo le llamaban?
de gallo. ¿Sí saben lo que es la misa de gallo, verdad? La que se da cuando se está terminando el año para comenzar el nuevo año. Pero antes de ir a misa de gallo, había una persona que yo le traía ganas. O sea, era un hombre que había hecho ahí algunas cosas incorrectas con una hermana, y yo dije, no hombre, en cuanto lo vea, y justo antes de la misa de gallo me tocó verlo. Entonces yo estaba con mis amigos en una esquina y que lo veo y le digo, ¿saben qué? Aquí espérenme. Si ustedes ven que no la hago, le entran. Y que me le dejo ir, y no, pues estos no se esperaron. Fueron y me ayudaron al pobre, le fracturamos un brazo y una pierna. Pero después de eso, ahí que lo dejamos tirado, nos fuimos a misa de gallo. Porque si voy a misa de gallo, ¿a dónde me voy? Imagínense qué mentalidad teníamos, ¿no? Esas son obras, ¿cómo se llaman? ¿Obras qué? Muertas. Yo sé que algunos de ustedes se ríen. El pastor. Como mi hijo, ¿verdad? Mi hijo, tengo un hijo que se burla de mí, me dice, el Masita Nápoles de la del Fresno. Que a veces le platico, ellos nunca me conocieron así, yo ya era cristiano, imagínense, me casé como cristiano, así que mis hijos, pues gracias a Dios nunca supieron de mi pasado. Pero así éramos, hermanos, íbamos y cumplíamos y pensábamos que voy a ir y confesarme. Y luego ya ibas y te confesabas. Y luego salías, en cuanto salías volvías a hacer lo mismo, y ya como te confesaste se llaman obras muertas. Y de eso nos tenemos que arrepentir, porque venimos al cristianismo y ¿qué crees que pasa? Que sigues pensando lo mismo. Es que ya fui a la iglesia, ya fui a misa del sábado a las 6. ¿Sí sabe a qué me estoy refiriendo, verdad o no? O se lo explico todavía más. Usted vino al servicio de las 6, pues, para que me entienda. Y porque vino al servicio de las 6 o al servicio de las 8 o al servicio de las 11, algunos creen que ya por eso tienen su salvación. Esas son obras. No crea que nada más allá se hacen, aquí también se hacen. Y de eso uno se tiene que arrepentir, porque las obras no nos llevan a ningún lado. Los esfuerzos humanos no nos van a acercar a Dios. Lo único que me acerca a Dios se llama Jesús. Por eso mi confianza y mi vida tiene que estar puesta en las manos de Jesús, porque sólo así yo obtengo mi salvación. Amén. Hay religiones, todas las religiones, fíjense bien lo que les voy a decir, todas las religiones hacen hincapié en que los hombres deben de hacer obras para con Dios. Todas las religiones enseñan que para acercarse a Dios debes hacer esto o debes de hacer aquello. Esfuerzos humanos, obras. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos te dicen que si tú no perteneces a ellos, tú no te salvas. Y por ahí algunos dicen que ya ni siquiera tienes lugar en el cielo porque ya está ocupado con 144,000. No sé a dónde se van a ir, ¿verdad? Ellos. Pero ellos te enseñan eso, que si tú no estás en su grupo, tú no te salvas. ¿Y cómo se le llama a eso? ¿Cómo se les llama? Obras muertas. Los adventistas. ¿Cuántos conocen lo que son los adventistas, los sabatistas? ¿Los conocen o no? ¿No? Son unos que se dicen cristianos, pero guardan el sábado. Y te dicen que si tú no guardas el sábado, tú no te salvas. ¿Cómo se le llama a eso? Obras muertas. Igual, obras muertas. Y bueno, ¿qué decir de la tradición del católico, verdad? A mí me decían que por traer un estandarte de la Virgen María, y yo era un mariano, y gritar, ¡y dice una M! Y así me agarraba, ¿verdad? Así se burlan muchos. Me acuerdo un día el profeta me invitó a un evento, y en el evento le ponen el predicador, ¿verdad? Y entonces, predicador, Pastor Sergio Dueñas, exporrista mariano. Y le dije, oye, ¿no encontraste una cosa mejor, mano? Pero todo eso, mis hermanos, eran obras muertas. Obras muertas, porque no nos salvan. Son esfuerzos humanos, el hombre tratando de acercarse a Dios por sus esfuerzos. Y no es así. Efesios 2, verso 8 al 10.
Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Déjenme decirles una cosa, mis hermanos. Ahorita que lo anoten el texto, volteen conmigo, porque quiero que me capten algo, o que me expliquen algo y usted lo entienda muy bien. ¿Listos? Ya tiene el texto, ¿verdad? Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. Si usted y yo comprendemos perfectamente bien que la salvación solamente la logramos tener cuando toda nuestra confianza, cuando toda nuestra vida está en las manos de Jesús, es ahí donde nuestro cristianismo comienza a tener realmente un gran sentido. Mientras tú no hagas eso, mientras no estés completamente convencido que toda tu confianza y toda tu vida tiene que estar puesta en las manos de Jesús, tú vas a seguirle batallando muchas veces con que si eres salvo o no eres salvo, y por qué no puedo cambiar esto, y por qué no puedo dejar esto, y por qué es, porque lo sigues queriendo hacer en tus propios esfuerzos. Si tú tienes salvación, mi hermano, fíjense bien, si tú llegas a tener la verdadera salvación, tú no ocupas tu esfuerzo humano para salvarte. ¿Amén? No, porque estás convencido que el que te salvó se llama, ¿cómo se llama? Jesús. ¿Y qué hace Jesús cuando tenemos salvación? ¿Qué nos da Jesús? ¿Qué nos prometió Jesús darnos? Que ya lo vimos. ¿Qué nos prometió dar? ¿Y para qué nos da el Espíritu Santo y nueva vida? A ver, ¿para qué es? ¿Para qué es la nueva vida y el Espíritu Santo? Pues es, mi hermano, para cambiar. No a base de esfuerzo humano. Vas a hacer esfuerzo tú en estudiar la palabra, en obedecer a Dios, pero con esa nueva vida y el Espíritu Santo que está en ti, es como tú puedes cambiar. Por eso hay gente que no cambia, mi hermano, porque no, ahora sí voy a dejar de hacer esto esta semana, y no lo deja de hacer, y ya tiene un año y no puede dejar de hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque no ha entendido que toda su confianza tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. Y que Jesús es el que le da el Espíritu Santo una nueva vida con la cual Él puede, ahora sí, Él puede con esa nueva vida ser un hombre diferente. ¿Lo comprende? Así es. Ahora vea, por eso vamos a leer esto. Mire lo que dice ahí. ¿Lo tienen? Porque por gracia, ¿por qué? ¿Qué es gracia? Regalo. Dígalo conmigo, regalo inmerecido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora vamos a entender esto. La salvación, mis hermanos, no tiene nada que ver con el esfuerzo humano. Digan, nada que ver con el esfuerzo humano. Es un regalo inmerecido de Dios. ¿Qué es lo único que nos pide Dios para tener ese regalo inmerecido? Fe. ¿Se fija? Mi confianza puesta en Jesús. Y si mi confianza puesta en Jesús es verdadera, quiere decir que mi vida está puesta en sus manos. ¿Está bien? Hasta aquí vamos bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de nosotros. ¿Se fija? No tenemos nada que ver con la salvación. ¿Cuánto tenemos que ver con la salvación? Nada. Pero no que ocupo confianza. Nada. Porque aún la confianza dice que la fe viene por el y el oírla. Yo confío en Jesús, en que Él murió en la cruz, llevó mis pecados, pongo mi vida en sus manos y Él me ayuda a seguir esta vida cristiana como debo. Fíjense bien, sigue diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La salvación, es un regalo de Dios. Y luego, no por obras, ahí está el esfuerzo humano. ¿No por qué? Para que nadie se gloríe. Imagínense si fuera por obras, ¿verdad? ¿Cuántos vamos a llegar al cielo peleando? Señor, es que yo hice más que fulano. Yo hice más que sutano. No es por obras. Para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Pero no termina ahí, porque sigue el 10 y el 10 habla de la diferencia.
Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. ¿Para qué fuiste creado en Cristo Jesús? O sea, no se trata tampoco de decir, fíjense, no se trata de decir, tengo salvación, puse mi fe en Jesús y viva lo que viva y vamos a seguirle dando la talacha. Hay cristianos que así viven, ¿sabían? ¿Sabían? Una vez me invitaron a comer a una casa, cuando pastoreaba en Las Águilas, tenía una pareja de casados, que era cumpleaños de su papá y se congregaba en otra iglesia. Que yo conozco al pastor y a su esposa y algunos que se congregaban ahí. Y entonces, mi papá lo invita a comer. Y entonces yo le dije a mi esposa, ¿cómo ves? Vamos, sí, pues vamos. Y fuimos por ella, por esa pareja que estaban con nosotros. Pero fíjese que cuando entramos a la casa, desde que entramos había mesas. Y arriba de las mesas había botellas de vino. Yo dije, caray. Entonces ya nos sentamos por allá en una mesa y en eso empezaron a llegar hermanos, disque hermanos. Bueno, digo disque hermanos, Se sentaron y luego se servían su... Y luego estaba la música de Chente Fernández, hacía todo lo que daba. Dije, caray. En eso llegó el pastor y llegó su esposa. Y qué ole, qué ole. Y yo dije, ¿qué onda, mano, con todo esto, no? Y luego en eso llega un trío y empieza a tocar. Y se levanta la esposa del pastor y agarra a otro hermanito y a darle duro. ¿Dónde está la diferencia? Pues sí se parece el mundo, ¿o no? ¿Igualito o no? ¿Dónde estaría la diferencia? Dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Cuáles? Esas buenas obras, mis hermanos, precisamente todo lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Cuando yo me convertí, yo he compartido esto, recién convertido, soltero, en mi casa. Nosotros en mi casa teníamos la costumbre de juntarnos mis papás y todos mis hermanos cada fin de semana. Y cada fin de semana había una tina llena de puras cervezas. Siempre así era, cada fin de semana ahí estaba, acabarse las cervezas. Entonces yo cristiano, llegaba, me sentaba y decía, bueno, ya no voy a tomar como ellos o como antes. Pero agarraba uno y ¡pah! Y luego, pues se me antoja otra. ¡Pah! Pues estaba muy rica, pues la tercera. Y un día en la noche el Señor me habló y me dijo, oye, ¿dónde está la diferencia que tú estás mostrándole a tu familia? ¿Yo vivo en tu corazón? ¿Dónde está la diferencia? A lo mejor alguno va a decir, pastor, ¿a poco no me puedo tomar una? Yo sé que lo están pensando muchos. Y esos que están pensando es porque se les antoja. Como a mí se me antojaba. Pero déjame decirte una cosa. Dios me enseñó que yo tenía que marcar la diferencia con buenas, ¿qué? Obras. Y esa era una buena obra, dejar de hacerlo. ¿O no era una buena obra? ¿Sí o no? Imagínese usted que un día voy a un restaurante, yo soy pastor, voy a un restaurante y digo, no, ¿qué tiene? Pues una copita de vino tinto, es bueno para el corazón, ¿qué tiene que me sirvan una copita de vino tinto? Pero resulta que el mesero es un miembro que apenas tiene un mes viniendo a la iglesia. Y como son tanta gente, yo no lo conozco. Pero le digo al mesero, tráeme una copita de vino. Y su problema era el alcohol de él. Pastor, ¿saben qué? Yo voy a ser piedra de tropiezo para él. Por eso el cristiano tiene que marcar la diferencia con buenas, ¿qué? Obras. ¿Buenas qué? Yo te estoy hablando de una cosa sencilla, pero una buena obra, por ejemplo, una buena obra es que si tú eras hijo y luego llegabas a tu casa y todos te atacaban, tu papá, tu mamá, tus hermanos, y luego tú les contestabas enojado, ya es que no pueden ver el cambio, ¿ok? No, tranquilo. Creado en Cristo Jesús para buenas
Si yo me he arrepentido de mi vida pasada y tengo mi salvación, mis hermanos, entonces yo he sido creado en Cristo Jesús, soy una nueva criatura para buenas obras, no malas obras. Amén. La salvación, estas buenas obras, mis hermanos, ya no es un esfuerzo de nosotros. Estas buenas obras son un resultado de que usted y yo tenemos nuestra salvación. Si la tenemos, por eso es algo diferente. El que hagamos cosas, cambiemos cosas, ya no es por nosotros. Es porque el Señor nos ha dado esas buenas obras que Él preparó y están en su palabra. Por ejemplo, ¿quiere aprender más de esto? Vaya conmigo a Efesios 4, para que aprendamos un poco más de esto y nos quede más claro, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 22. Ya que lo tenga, me dice, listo. ¿Listos? Mire lo que dice. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer con nuestra pasada manera de vivir? ¿Qué tienes que hacer? Despojaos, despójate del viejo hombre. Es decir, todas esas conductas, formas de pensar, formas de hablar, formas de actuar, comportamientos, hábitos, costumbres que tenías de tu viejo hombre, despójate. Aléjalas de ti. Eso es lo que está diciendo. Y luego sigue diciendo que está viciado, ese hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Renovaos en el espíritu. ¿Dónde debemos comenzar la renovación? ¿Dónde debe comenzar la renovación? Aquí, en nuestra mente. Porque en la mente está todo. ¿Sabían ustedes que en la mente está todo lo que usted y yo somos? La mente es como un campo donde usted siembra semillas. Si usted en ese terreno, en ese campo, usted comienza a sembrar la palabra de Dios, comienza a poner semillas de la palabra de Dios, comienza a poner semillas en su mente, entonces su mente va a ser renovada, porque su mente va a tener el fruto o el resultado de lo que sembraste, la palabra de Dios. Pero si tú en tu mente le sigues sembrando ideas y pensamientos que no son la palabra de Dios, el resultado que va a haber en ti es lo que estás sembrando. Por eso dice aquí que tenemos que comenzar renovando nuestra mente. ¿Con qué vamos a renovar la mente? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con nuestros esfuerzos? ¿Con qué? Con la palabra. Usted tiene que renovar su mente con la palabra. Por ejemplo, la palabra de Dios, vamos a seguir aquí leyendo porque luego me voy a ir a otro lado. Mejor seguimos aquí. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese bien lo que dice, que nos vistamos. Es como ponerse un nuevo vestuario, ¿no? Dice que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y luego ya viene una lista de las buenas obras que Dios creó para nosotros, en las que nosotros es la manera en que nos vamos a vestir de ese nuevo hombre. Por ejemplo, dice en el verso 25, por lo cual, desechando la mentira es del viejo hombre. Es una obra muerta del viejo hombre, ¿verdad? Algunos dicen, ay, ¿qué tiene? Echarnos una mentirita blanca, cabos blanca. ¿A ustedes no les pasa eso, verdad que no? A ver, se quedaron bien callados. Yo recuerdo cuando había enseñado a mis hijos, no tenemos que decir mentiras. Cuando pasé el problema de mis ojos, había algunos compromisos que no podía pagarlos porque no podía trabajar. Pero no era una excusa para decir una mentira. Entonces un día llegó un cobrador a la puerta y mi hijo, el de en medio,
abrió y luego, no, pues vengo y que tu papá y que me tiene que pagar esta letra y que no sé qué era, de una deuda. Entonces sube conmigo y papá, te hablan, que pagues. Y yo, dile que no estoy. Eso dije. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Pues no podía trabajar, no podía hacer nada. Es una mentirita blanca. Dile que no estoy. Y él se me para así de enfrente de mi hijo y me dice, pues no voy a decirlo. Tú me dijiste que no diga mentiras, así que baja y di tú lo que tengas que decir. Tómela. Le dije, ¿a este parece mi papá? Pero ¿me habló con la verdad o no me habló con la verdad? Yo tuve que bajar y toda mi vida, digo, gracias a Dios, tuve que enfrentar todas mis situaciones aún en mi problema como estuve. Y Dios me sacó adelante, gracias a Él. Pero nunca podemos decir, mis hermanos, que un nuevo hombre puede decir mentiras. No, aquí lo dice, desechando la mentira. ¿Desechando qué? Hablad verdad cada uno con su prójimo. Es decir, entre más te vistas con la verdad y hables la verdad, y antes te encantaba decir mentiras, pero ya no, porque estás en la verdad, te estás vistiendo con el nuevo hombre. Esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Sabías? Y no es solamente eso, sigue diciendo. Otro ejemplo, ahí mismo lo dice. Dice en el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está otro vestuario, ¿verdad? Otra buena obra de Dios con la cual nos debemos de vestir. Airaos, es decir, a lo mejor llega un momento en que te enojas por algo, pero ya controlas tu enojo. Ya no dejas que tu enojo te hace hablar y decir cosas que ofenden y lastiman a los demás. No. Te controlas, sometes tu enojo, sometes tu ira, sometes al hombre verde que te sale de vez en cuando, ¿verdad? Es que me hicieron enojar. ¿Cuántos dicen así todavía? A ver, ¿cuántos todavía dicen? Es que me hizo enojar. A ver, ¿cuántos dicen la verdad? Mira, ya levantaron. Qué honestos, los felicito por honestos. Pero ¿saben qué? No tenemos que seguir diciendo eso. Porque ese es un pretexto del viejo hombre. Las buenas obras que Dios preparó de antemano es que dice, enójate, pero no peques. ¿Pero no qué? O sea, cuando te pones así, hazte cuenta, y luego, a ver, hazlo. Voltea con tu hermano, hazlo así, como que te enojas y luego ya cambias, te ríes. A ver. No puede hacerlo. ¿Le ayudo o qué? Así que, hermanos, así tiene que ser las buenas obras. Dios las preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Así en la Biblia hay muchísimas obras. Por ejemplo, otra obra dice, ustedes saben, dijo Jesús, ¿no? Que la ley decía, amarás a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a su enemigo. Ahí está otra obra buena. ¿Ames a quién? Cuando tú te comienzas a vestir con esas buenas obras, ese es el nuevo hombre. Que en lugar de maldecir al que te maldice, lo bendices. Que en lugar de vengarte con el que te hizo algo, tú vas y le das de comer y le das de beber. Y vences el mal con el bien. ¿Se fijan? Esas son las buenas obras, que no son esfuerzos humanos, son un resultado de la salvación. Ok. Entonces, ¿por qué debemos arrepentirnos de las obras muertas? Porque debemos abandonar, también esa es la segunda respuesta, debemos abandonar todo intento de querer seguir dependiendo de nosotros mismos. Debemos de abandonar todo intento de querer seguir dependiendo de nosotros mismos. Fíjense bien, cuando se confía en las obras muertas, las personas siempre están confiando, están dependiendo de sí mismas. ¿Se fijan?
¿Cuál es el deseo de Dios? Corregir eso, para que el hombre siempre dependa de Dios. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios los hizo con ese propósito de que Adán y Eva desde un principio dependieran de Dios y luego su descendencia. Sabemos las respuestas de lo que pasó, pero eso es lo mismo. A eso vino Jesús, a salvarnos, pero para que aprendamos a dejar de confiar en nosotros mismos y dependamos completamente de Dios. Ese es el propósito. Que dejes de confiar en ti mismo, ¿no? Y no seas como aquel fariseo que subió al templo a orar. ¿Se acuerdan aquel fariseo que subió al templo? Señor, te doy gracias que no soy como este fariseo, o este publicano, perdón. Y dice, doy gracias que no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, doy diezmos de todo lo que gano. Y él creía que por todo lo que hacía, ahora, ¿hacía cosas bien o no? Sí. No era un ladrón, tiene razón. No era un injusto, ¿está bien o no? No era un adúltero, daba diezmos de todo lo que ganaba. ¿Estaba bien o no este hombre en lo que hacía? ¿Dónde estaba su problema entonces? ¿Dónde estaba su problema? En que estaba confiando en él mismo, en lo que hacía. ¿Se fija? Por eso Dios nos corrige, arrepiéntete. Arrepentimiento es un giro de 180 grados, que tú antes estabas hacia allá conduciéndote y te arrepientes de esas obras y le das la espalda y comienzas tú a depender completamente de Dios. Aunque hagas lo que hagas. ¿Me explico? Por eso hay enemigos del evangelio, y uno de los enemigos del evangelio se les llama los moralistas. ¿Sabían que los moralistas, hay gente que lleva una buena moral y creen que por su buena moral se merecen el cielo? ¿Lo sabían o no? Sí. Hay gente buena, pero no es por sus obras que son salvos. Es solamente por el sacrificio de Jesús. Amén. Solamente. Así es como debe de ser. ¿Por qué debemos arrepentirnos de las obras muertas? 3. Porque nada podremos lograr nosotros. Nada podremos lograr nosotros. Solo Dios es poderoso para socorrernos. Solo Dios es poderoso ¿para qué? Para socorrernos. Como dice el Salmo 3, versículo 8. 3, versículo 8. Salmo 3, versículo 8 dice: las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿De quién es la salvación? De Dios, de nadie más. Déjenme darles un ejemplo más. En Lucas 18, versículo 18 al 23. Lucas 18, verso 18 al 23. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice, un hombre principal, o sea, alguien importante entre los judíos, le preguntó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Note la pregunta, ¿qué haré? Obras, ¿no? Para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? De ahí se agarran los testigos para decir, ya ven, Jesús no era Dios. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora, lo que Jesús está haciendo con este hombre es ubicarlo, porque este hombre no está reconociendo a Jesús como Dios, como el Mesías. Y Jesús lo que está haciendo al decirle, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es Dios, fíjese, es como diciéndole, si realmente me llamas bueno, me tienes que reconocer como el Mesías, como Dios. Luego le dice Jesús, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dijo este hombre? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Imagínese, ¿estaba haciendo buenas cosas este hombre? ¿Sí o no? Sí. Pero no porque estaba haciendo todas estas cosas se merecía el cielo, porque
Fíjese bien cómo Jesús lo ubicó donde estaba su problema. Según él, amaba a su prójimo. Si se fija, todos estos mandamientos que se mencionaron tenían que ver con el prójimo. Ahora mire Jesús que le dice. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Fíjese lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Qué le estaba pidiendo Jesús? ¿Qué le estaba pidiendo Jesús? Ahorita le voy a explicar qué estaba pidiéndole. Entonces él, oyendo esto que le dijo Jesús, se puso muy triste porque era muy rico. Es decir, se fue, no le hizo caso a Jesús. ¿En qué estaba confiando este hombre? ¿En dónde estaba su confianza? ¿En dónde estaba? En su dinero, en sí mismo. Porque si él confiara en Jesús y hubiese confiado en Jesús, él hubiese obedecido a Jesús. Como lo estuvo dispuesto Nicodemo, el chaparrito Zaqueo. Zaqueo también era un rico, y cuando entró Jesús a su casa, él dijo: Señor, yo voy al que le deba, yo le voy a dar 4 veces lo que le robé, y lo demás lo voy a repartir. Estuvo dispuesto, porque su confianza, ¿en quién la puso? En Jesús. Pero este hombre, cuando oyó lo que Jesús le pidió, Jesús conocía su corazón y sabía en qué estaba confiando. Con una sola cosa, mis hermanos, fíjense, una sola cosa en la que nosotros estemos poniendo nuestra confianza, ya eso se llama una obra muerta. Amén. Toda nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Toda. ¿Cuánta? Por último, ¿por qué debemos arrepentirnos de las obras muertas? De lo último. ¿Por qué debemos arrepentirnos de las obras muertas? Porque toda confianza, fíjense bien, toda confianza en nuestras propias obras o esfuerzos, porque toda confianza en nuestras propias obras o esfuerzos impiden la efectividad de la palabra de Dios. ¿Qué impiden? La efectividad de la palabra de Dios. Es decir, fíjense bien lo que les voy a decir con esto. Por ejemplo, tú puedes tener años en el Señor, y a lo mejor en esos años vienen alguna situación complicada, difícil a tu vida. Y luego tú le sacas el repertorio a Dios: Señor, pero es que desde que te conocí yo esto ya dejé de hacerlo, yo ya no hago esto, y le sacas el repertorio de todas tus obras. ¿Les ha pasado o no? Y luego piensas que por tus obras quieres que Dios te responda. Y estamos mal, porque por confiar en eso que estamos haciendo, nosotros estamos impidiendo la efectividad de la palabra de Dios. Nuestra confianza total tiene que estar puesta en el Señor. Amén. Usted tiene que confiar en Dios y dejar que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Seguro lo que Él haga, ténganlo por seguro que no lo va a destruir, ni lo va a desmoronar. Usted tiene que confiar sabiendo que su confianza puesta en Dios, eso es lo único que le puede salvar. Amén. No sus obras. ¿Está claro, hermanos? Muy bien. Pues bueno, aquí nos vamos a detener para la siguiente clase.